El fascismo es un movimiento y sistema político-social de ideología totalitaria, ultranacionalista, militarista y antimarxista, surgido en el siglo XX en Italia y difundido en otros países. La palabra proviene del italiano fascio, que significa haz o faces, símbolo de este movimiento. Se trata de un haz de 30 varas y un hacha, atadas con una cinta roja. En la antigua Roma, este objeto lo usaban los lictores, un tipo de funcionarios públicos que escoltaban a los magistrados. Por lo tanto, los faces son una representación de fuerza, orden y disciplina. Actualmente se usa el término fascista para referirse a las tendencias políticas autoritarias y antidemocráticas. Sin embargo, aunque todo fascismo es autoritario, no todo autoritarismo es fascista. El fascismo fue fundado por Benito Mussolini en 1921. En cuanto al sistema político, se proponía como una tercera vía ante el comunismo y el liberalismo imperantes de la época. Su objetivo era reivindicar una idea corporativa de la sociedad, basada en los principios de patria, orden y tradición, bajo el comando de un líder único y carismático. Esta ideología tuvo enorme repercusión política en la primera mitad del siglo XX y llegó a establecerse como régimen en países como Italia y Alemania. También inspiró la dictadura franquista en España, la dictadura salazarista en Portugal y otros regímenes autoritarios. Entre las causas del fascismo se encuentran la Primera Guerra Mundial, el triunfo de la Revolución Bolchevique en Rusia y el quiebre del liberalismo. La Primera Guerra Mundial dio como resultado el Tratado de Versalles, tras el cual Italia se vio perjudicada en el reparto de los territorios y Alemania fue implacablemente castigada. Esto exacerbó el nacionalismo en ambos países. El comunismo en Rusia, instaurado desde 1917, representaba una amenaza por el concepto de lucha de clases, de alcance internacional. A esto se sumó más tarde el descontento por la llamada crisis de 1929, que los fascistas veían como una prueba de la incapacidad del liberalismo para responder al desempleo y a la escasez. El Manifiesto de Verona fue la declaración del fascismo italiano que establecía los requisitos reglamentarios para la instauración de la socialización de la economía en la República Social Italiana. Su idea era profundizar el anticapitalismo y el autarquismo nacional del fascismo para ir al pueblo y construir una revolución social dentro del orden legal. Del 14 al 16 de noviembre de 1943, en Castelvecchio, Verona, se reúne la primera Asamblea Nacional del Partido Fascista Republicano, que aprueba un manifiesto programático, desarrollado a lo largo de 18 puntos referentes a política exterior, interior y social. El manifiesto fue preparado y dispuesto por Benito Mussolini para que figurara en el programa del Partido Fascista Republicano. Fue redactado en gran medida por uno de los fundadores del Partido Comunista Italiano, Nicola Bombacci, que extrajo ideas de las teorías del anarcocomunista Néstor Magno, de la sociedad fabiana y del distributismo. Estrecho amigo del Duce, Nicola Bombacci colaboró en este proyecto de la política económica de la República Social Italiana, pero sin negar su ideal comunista. El secretario del Partido Fascista Republicano, Alessandro Pavolini, también participó en la redacción del documento. El fascismo está declarado como una ideología ultranacionalista que busca la unidad y el progreso. El fascismo instauró regímenes militaristas de partido único, explotó los sentimientos de frustración de la población a través del liderazgo carismático y la propaganda. Al mismo tiempo, se constituyó en una tiranía, infundiendo el temor a través del adoctrinamiento, la violencia y la represión del Estado. Por último, desarrolló políticas expansionistas e imperialistas. Veamos ahora las principales características del fascismo. Nacionalismo radical. El nacionalismo es la justificación ideológica del fascismo. La defensa de la nación-comunidad, así como de su superioridad, es el mayor argumento del fascismo. Se vincula estrechamente con la ideologización de la familia como núcleo de la nación, lo que implica normar cómo ésta se organiza y cómo se distribuyen los roles de sus miembros en función de las necesidades del Estado. Todo se rige por el principio de patria,
el deber patriótico y la restauración de la tradición y los mitos fundadores nacionales. Oposición al capitalismo y al comunismo. El fascismo pretende ser una alternativa patriótica frente a los modelos capitalista y comunista, es decir, una tercera vía. Del capitalismo rechaza el valor de la libertad individual. Del comunismo rechaza el principio de la lucha de clases y la reivindicación del proletariado. El Estado es, por lo tanto, el único garante del orden y la única autoridad. Se ilegaliza cualquier tipo de oposición. Corporativismo. El fascismo promueve el corporativismo, es decir, el sometimiento de todos los intereses laborales y económicos al arbitrio de un sindicato único que recibe instrucciones del gobierno, lo que diluye el principio de lucha de clases. Racismo y xenofobia. La raza se invoca como parte de los principios de la unidad cultural o identidad nacional. El racismo fue parte de los postulados nacionalistas. Desde el punto de vista del fascismo histórico, la raza aria era superior a las demás, lo que supuso la persecución y exterminio de otros grupos étnicos, muy especialmente de los judíos y los gitanos. Personalismo. El deber patriótico demanda de un gran líder que convoque al pueblo en torno al ideal ultranacionalista. El culto al líder es esencial del modelo fascista, el cual requiere de una voz única a quien seguir y obedecer, toda vez que la pluralidad de ideas le resulta incómoda. Así, todos los medios de propagación ideológica están al servicio de fomentar el culto al líder. Autoritarismo. La disidencia es perseguida por el fascismo en todos sus niveles. Los actores políticos deben subordinarse a las líneas de pensamiento oficiales, así como las prácticas promovidas por el Estado. Militarismo. Para hacer posible el ejercicio de la autoridad totalitaria, el fascismo refuerza el ámbito militar y promueve todos sus símbolos, propiciando a la vez el temor y el culto a la autoridad violenta. Por ello, militarizan toda la sociedad. Propagandismo y control de los medios de comunicación y de la educación. El fascismo necesita a la sociedad movilizada a su favor. Por ello, controla los medios de comunicación, infiltra y manipula el sistema educativo y establece un eficaz programa adoctrinador y propagandista. Tanto los medios como el sistema educativo son controlados por el Estado, quien determina qué tipo de contenidos se imparten, distribuyen o censuran. Solo los valores del fascismo pueden ser divulgados y promovidos. Totalitarismo. El Estado interviene y controla todas las áreas de la vida pública y privada y vigila el orden político, social y moral. Así, el Estado unifica todos los poderes bajo el control de un solo sector político y su ideología. Desde esa posición de poder, el Estado dicta y arbitra las leyes, dirige el poder militar, regula la economía, controla la educación y los medios de comunicación, opina y norma sobre la vida privada, la sexualidad, las creencias religiosas, la familia, la economía, etc. Ilegalización de la oposición. En consecuencia a todo esto, toda forma de oposición es perseguida, lo que implica su ilegalización. Por lo mismo, el fascismo promueve la conformación de un partido único de gobierno. Veamos ahora las consecuencias del fascismo. Los regímenes fascistas dejaron una serie de graves consecuencias a su paso. Entre las más importantes podemos destacar: destrucción de la institucionalidad liberal y democrática. Los líderes fascistas desmantelaron por completo las instituciones con vocación liberal y democrática durante sus mandatos y promovieron una ideología reaccionaria y conservadora. Fin de las libertades políticas y civiles. Durante los regímenes fascistas, las libertades políticas fueron totalmente restringidas, lo mismo que las libertades civiles, especialmente en determinados grupos étnicos. Segunda Guerra Mundial. El nacionalismo exacerbado de Alemania e Italia, así como la vocación imperialista de sus líderes, trajo consigo el inicio de la Segunda Guerra Mundial, que dejó millones de muertos y quebró la economía europea.